Hay momentos en la aviación donde décadas de entrenamiento se reducen a un solo momento de verdad, donde la diferencia entre la tragedia y el milagro depende de la calma de un hombre que debe hacer lo imposible parecer rutinario. El vuelo 892 de Buenos Aires a Madrid navegaba tranquilamente a 39,000 pies sobre el Atlántico cuando el capitán Ernesto Vázquez, de 58 años y 35 años de experiencia como piloto comercial, escuchó el sonido que todo piloto teme, la alarma del sistema de tren de aterrizaje. ¿Qué tenemos, Carlos?, preguntó Ernesto a su copiloto Carlos Mendoza, de 31 años, mientras revisaba rápidamente los instrumentos del panel. Capitán, el sistema indica falla en el tren de aterrizaje principal. No responde a los comandos de extensión, respondió Carlos, con una tensión evidente en su voz. Ernesto sintió cómo su pulso se aceleró ligeramente, pero su expresión permaneció serena. En sus décadas de vuelo, había enfrentado muchas emergencias, pero nunca una falla completa del tren de aterrizaje en un vuelo comercial con 187 pasajeros a bordo. Intentemos el procedimiento de emergencia, ordenó Ernesto, manteniendo su voz calmada y profesional. Durante los siguientes 20 minutos, ambos pilotos siguieron meticulosamente todos los procedimientos de emergencia. Intentaron la extensión manual, verificaron los sistemas hidráulicos y probaron todas las alternativas posibles. Nadao ¿funcionó? Capitán, dijo Carlos, con sudor visible en su frente, hemos agotado todas las opciones. El tren de aterrizaje está completamente bloqueado. Ernesto miró los instrumentos una vez más, luego hacia la ventana donde las luces de la costa europea comenzaban a ser visibles en la distancia. Sabía lo que esto significaba. Tendrían que realizar un aterrizaje de emergencia sin tren de aterrizaje, algo que había practicado cientos de veces en simuladores, pero nunca había tenido que ejecutar en la vida real. Carlos, dijo Ernesto con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación, contacta con el control de tráfico aéreo de Madrid, infórmales que tenemos una emergencia y que necesitaremos preparar la pista para un aterrizaje de barriga. ¿Aterrizaje de barriga?, preguntó Carlos, aunque sabía perfectamente lo que significaba. Cian, y después necesito que vayas a la cabina de pasajeros. Van a necesitar saber lo que está pasando. Mientras Carlos se comunicaba con el control de tráfico aéreo, Ernesto cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. En su mente repasó todos los procedimientos que había memorizado durante décadas de entrenamiento. Sabía que los próximos 30 minutos serían los más críticos de su carrera. Control de Madrid, aquí vuelo 892, transmitió Carlos, declaramos emergencia, falla total del tren de aterrizaje. Solicitamos aterrizaje de emergencia y preparación de pista. Vuelo 892, entendido, emergencia declarada. Pista 32 litros, siendo preparada para aterrizaje de emergencia. Bomberos y equipos de rescate en posición ANSI. Esta historia está acelerando tu corazón. Deja un like para honrar a todos los pilotos que enfrentan lo imposible con valentía inquebrantable. Suscríbete al canal para más historias reales de heroísmo en las alturas. Y en los comentarios cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo nos inspira. Cuando un capitán debe informar a 187 pasajeros que su vuelo se ha convertido en una emergencia. Cada palabra que elige puede ser la diferencia entre el pánico masivo y la confianza colectiva. Ernesto sabía que el momento más delicado no sería el aterrizaje en sí, sino cómo comunicar la situación a los pasajeros sin crear pánico. Había visto cómo el miedo podía propagarse como un virus en una cabina de avión, y sabía que su tono de voz y elección de palabras serían cruciales. Carlos, antes de hablar con los pasajeros, necesito que entiendas algo, dijo Ernesto, volteándose hacia su copiloto. ¿Qué, capitán? Este aterrizaje va a ser exitoso. No es una esperanza. Es un hecho. He practicado este procedimiento más de 200 veces en simuladores. Conozco este avión mejor que mi propia casa. Carlos asintió, pero Ernesto podía ver la preocupación en sus ojos. Carlos, ¿confías en mí? Por supuesto, capitán. Entonces, necesito que esa confianza se refleje en tu voz cuando hables con los pasajeros. Ellos van a leer nuestro estado emocional. Si estamos calmados, ellos estarán calmados. Ernesto activó el sistema de comunicación con la cabina de pasajeros. Señores pasajeros, habla el capitán Vázquez. Quiero informarles sobre una situación técnica que estamos experimentando
En la cabina 187 pasajeros inmediatamente prestaron atención. Algunos dejaron de leer, otros se quitaron los auriculares, todos sintiendo que algo importante estaba por ser comunicado. Hemos experimentado una falla en nuestro sistema de tren de aterrizaje. Esto significa que realizaremos un tipo especial de aterrizaje llamado aterrizaje de emergencia. Murmullos de preocupación comenzaron a escucharse en la cabina. Quiero que sepan que este es un procedimiento que todos los pilotos comerciales entrenamos extensivamente. El aeropuerto de Madrid ya está preparando la pista con todas las medidas de seguridad necesarias. Una mujer en la fila U12 comenzó a llorar silenciosamente. Un hombre de negocios en primera clase cerró fuertemente los ojos. En aproximadamente 25 minutos comenzaremos nuestro descenso hacia Madrid. Durante este tiempo, la tripulación de cabina les explicará las posiciones de seguridad que necesitarán adoptar durante el aterrizaje. Ana Ernesto pausó, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Quiero que sepan que en mis 35 años como piloto he enfrentado muchas situaciones desafiantes. Esta aeronave es increíblemente segura y estamos completamente preparados para este tipo de emergencia. ¿Hay alguna posibilidad de que el avión explote?, gritó alguien desde atrás. Ernesto respondió inmediatamente. No, los aviones comerciales modernos están diseñados específicamente para este tipo de aterrizajes. Los tanques de combustible están protegidos y tendremos equipos de bomberos esperándonos como precaución estándar. ¿Cuántas veces ha hecho esto antes?, preguntó otra voz. En simuladores, cientos de veces. En la vida real, esta será mi primera vez. Pero esa es exactamente la razón por la que entrenamos tan extensivamente. Un silencio tenso llenó la cabina. Señores pasajeros, necesito que confíen en mí y en mi tripulación. Hemos dedicado nuestras vidas a mantenerlos seguros, y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy, Ann. Ernesto desactivó el micrófono y miró a Carlos. ¿Cómo crees que lo tomaron? Mejor de lo que esperaba. Tu honestidad los tranquilizó. La honestidad siempre es la mejor política en situaciones como esta. Cuando cada detalle puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte, la preparación meticulosa se convierte en un acto de amor hacia cada alma a bordo. Mientras el avión se dirigía hacia Madrid, Ernesto y Carlos trabajaron meticulosamente para preparar la aeronave para el aterrizaje de emergencia. Cada paso del procedimiento había sido memorizado durante años de entrenamiento, pero ejecutarlo en una situación real requería una precisión absoluta. Carlos, necesitamos reducir el peso del avión tanto como sea posible, instruyó Ernesto. Comencemos descargando combustible. ¿Cuánto combustible descargamos? Dejamos solo lo necesario para el aterrizaje más una reserva de emergencia. Mientras menos peso tengamos, más suave será el contacto con la pista durante los siguientes 15 minutos. El avión descargó miles de litros de combustible sobre el océano, reduciendo significativamente su peso total. Capitán, dijo Carlos, el control de Madrid está en línea. ¿Quieren confirmar nuestros procedimientos de aproximación a control de Madrid? Aquí vuelo 892, transmitió Ernesto. Confirmamos aterrizaje de emergencia en pista 32 litros, a peso de aterrizaje aproximado 180 toneladas. Velocidad de aproximación 160 nudos en vuelo 892. Entendido. Pista 32 litros preparada con espuma supresora de fuego. Equipos de emergencia en posición. Viento del oeste a 8 nudos. Autorizado para aproximación directa. Entendido, Madrid. Aproximación directa a pista 32 litros. Ernesto se volteó hacia Carlos. Ahora viene la parte más importante. Necesito que vayas a la cabina y te asegures de que todos los pasajeros estén preparados correctamente. ¿Qué posición de emergencia quiere que adopten? Cabeza hacia abajo, manos detrás de la cabeza, pies firmemente plantados en el suelo. Y Carlos, sí, asegúrate de que entiendan que el aterrizaje será más rudo de lo normal, pero que es completamente controlado. Carlos se dirigió a la cabina de pasajeros, donde encontró a la tripulación de cabina ya explicando los procedimientos de emergencia. Los pasajeros estaban sorprendentemente calmados, siguiendo las instrucciones con atención. Señores pasajeros, anunció Carlos, en aproximadamente 10 minutos comenzaremos nuestro descenso final. Cuando escuchen la señal, adopten la posición de emergencia que les ha sido explicada. Una mujer mayo
Ere levantó la mano. ¿Duele mucho este tipo de aterrizaje? Carlos sonrió tranquilizadoramente. Señora, será como un aterrizaje normal, pero un poco más firme. El capitán Vázquez es uno de los pilotos más experimentados de la aerolínea. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Preguntó un hombre joven. Se mantengan la calma, sigan las instrucciones y confíen en nosotros. Eso es lo más importante que pueden hacer. De vuelta en la cabina, Ernesto había comenzado el descenso gradual hacia Madrid. A través de la ventana podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como un mapa brillante. Carlos, dijo, cuando su copiloto regresó, ¿cómo están los pasajeros? Sorprendentemente bien. Tu comunicación inicial realmente los tranquilizó bien. Ahora necesito tu concentración total. Este aterrizaje requiere precisión absoluta. Ernesto ajustó los controles, sintiendo cómo el avión respondía a cada comando. Sin el tren de aterrizaje tendría que confiar completamente en su habilidad para juzgar la altura, velocidad y ángulo de aproximación. ¿Estás listo para esto, Carlos? Listo. Capitán, entonces, comencemos el aterrizaje más importante de nuestras carreras. En los momentos más críticos de la aviación, cuando la física y la habilidad humana se encuentran en su punto más extremo. Cada segundo se convierte en una eternidad donde la perfección es la única opción. A 2000 pies de altitud, Ernesto podía ver claramente la pista 32 litros del aeropuerto de Madrid. Estaba iluminada como un río de luz, rodeada de vehículos de emergencia con sus luces intermitentes, creando un espectáculo de colores rojos y azules. Control de Madrid, vuelo 892 a 2 pies, comenzando aproximación final, transmitió Ernesto, vuelo 892, viento ahora del oeste a 6 nudos, pista libre. Autorizado para aterrizaje en Carlos. Activa la señal de emergencia para los pasajeros, ordenó Ernesto. En la cabina sonó la señal y 187 pasajeros adoptaron simultáneamente la posición de emergencia. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los motores y algunas oraciones murmuradas. 1500 pies, anunció Carlos, monitoreando los instrumentos. Ernesto ajustó sutilmente los controles. Sin el tren de aterrizaje, el avión se comportaba de manera ligeramente diferente, requiriendo compensaciones constantes en la velocidad y el ángulo de descenso. 1000 pies, velocidad 165 nudos, reduciendo potencia gradualmente, murmuró Ernesto, más para sí mismo que para Carlos. A través del parabrisas, la pista se hacía más grande y más clara. Ernesto podía ver la espuma supresora de fuego que había sido aplicada a la superficie, creando una capa protectora que ayudaría a reducir la fricción y el riesgo de incendio. 500 pies, velocidad 160 nudos. Perfecto, dijo Ernesto. Exactamente donde necesitamos estar. En la cabina de pasajeros, algunos pasajeros habían comenzado a llorar silenciosamente, no de miedo, sino de una emoción abrumadora al darse cuenta de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. 300 pies. Ernesto podía sentir cada vibración del avión, cada cambio en la resistencia del aire. Sus manos en los controles se movían con la precisión de un cirujano, ajustando constantemente para mantener el ángulo perfecto de descenso 200 pies. Velocidad 155 nudos en Carlos. Prepárate para el contacto. Listo. Capitán en 100 pies. Ernesto podía ver los vehículos de emergencia posicionados a los lados de la pista. Podía imaginar a los bomberos y paramédicos observando tensamente, listos para actuar en caso de cualquier problema. 50 pies. Aquí vamos, murmuró Ernesto. 30 pies. El avión se acercaba a la pista, con una gracia que desafiaba la gravedad de la situación. Ernesto había logrado mantener una aproximación perfecta, a pesar de la ausencia del tren de aterrizaje. 20 pies. 10 pies, contacto en 3, 2, 1. El fuselaje del Boeing 737 tocó la pista con un sonido metálico que resonó por toda la aeronave. Inmediatamente, una cascada de chispas comenzó a volar desde la parte inferior del avión mientras se deslizaba por la pista cubierta de espuma. Contacto exitoso, gritó Carlos. Pero Ernesto no celebró todavía. Sabía que la parte más crítica aún estaba por venir. Han de detener el avión de manera segura. Aplicando frenos de emergencia, anunció Ernesto, activando todos los sistemas de frenado disponibles. El avión continuó deslizándose por la pista en una lluvia de chispas, pero de manera controlada. Ernesto podía sentir cómo la velocidad disminuía gradualmente. Velocidad 100 nudos son 80 nudos. 60 nudos. Vamos, murmuró Carlos. 40 nudos. 20
nudus. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, pero habían sido solo 45 segundos. El Boeing 737 se detuvo completamente en medio de la pista, rodeado de una nube de humo y vapor. Por un momento hubo silencio total. Luego, desde la cabina de pasajeros, comenzó un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Cuando lo imposible se convierte en realidad, cuando la habilidad humana triunfa sobre las leyes de la física, el silencio que sigue es más poderoso que cualquier celebración. Ernesto permaneció inmóvil en su asiento por un momento, con las manos aún en los controles, procesando lo que acababa de lograr. El avión estaba completamente detenido, los motores funcionando normalmente, y no había signos de fuego o daño estructural grave. «Capitán», dijo Carlos con voz temblorosa, «lo hiciste». «Lo lograste. Lo logramos», corrigió Ernesto, finalmente relajando su agarre en los controles. Esto fue un esfuerzo de equipo por el radio. La voz del control de tráfico aéreo crujió con emoción evidente en vuelo 892. Aterrizaje exitoso confirmado. Equipos de emergencia acercándose para inspección en control de Madrid. Aquí vuelo 892, respondió Ernesto. Aterrizaje completado. Todos los pasajeros y tripulación están seguros. Solicitamos inspección de emergencia antes de la evacuación. En la cabina de pasajeros, el aplauso había dado paso a lágrimas de alivio y gratitud. Pasajeros que habían sido extraños una hora antes se abrazaban como familia, algunos rezaban en voz alta, otros simplemente lloraban de emoción. «Señores pasajeros», anunció Ernesto por el intercomunicador, «hemos aterrizado exitosamente en Madrid. Permanezcan en sus asientos mientras los equipos de emergencia inspeccionan la aeronave». Una mujer gritó desde la cabina: «Capitán Vázquez, usted es un héroe». Otros pasajeros comenzaron a corear: «Gracias, capitán. Gracias, Ernesto». Se sintió abrumado por la emoción. En sus 35 años de carrera, había realizado miles de aterrizajes, pero ninguno había tenido el impacto emocional de este momento. «Carlos», dijo Ernesto, «ve a la cabina. Asegúrate de que todos estén bien». Cuando Carlos salió de la cabina de mando, Ernesto se quedó solo por primera vez desde que había comenzado la emergencia. Miró por la ventana y vio docenas de vehículos de emergencia rodeando el avión, con bomberos inspeccionando cuidadosamente el fuselaje. Su radio personal crujió: «Capitán Vázquez, aquí el jefe de bomberos del aeropuerto. Inspección inicial completada, no hay signos de fuego o daño estructural crítico. Pueden proceder con la evacuación normal, entendido». Gracias por su profesionalismo. Ernesto activó el intercomunicador una vez más. «Señores pasajeros, los equipos de emergencia han confirmado que la aeronave está segura. Procederemos con el desembarque normal. Por favor, permanezcan calmados y sigan las instrucciones de la tripulación de cabina». Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, muchos se detenían en la puerta de la cabina de mando para agradecer personalmente a Ernesto. «Capitán», dijo un hombre mayo con lágrimas en los ojos, «tengo 73 años y pensé que nunca volvería a ver a mis nietos». «Gracias por traerme a casa, capitán Vázquez», dijo una mujer joven. «Soy enfermera y he visto muchas emergencias médicas. Lo que usted hizo hoy fue arte puro». Un niño de aproximadamente 8 años se acercó tímidamente al señor piloto. «¿Puedo ser piloto como usted cuando sea grande?» Ernesto se agachó para estar al nivel del niño. «Por supuesto que puedes, pero que cuidar ser piloto no es solo sobre volar aviones. Es sobre cuidar a las personas, como usted nos cuidó hoy, exactamente como los cuidé hoy». En cuando el último pasajero había desembarcado, Carlos regresó a la cabina de mando. «Capitán, todos los pasajeros están a salvo. Algunos fueron llevados al hospital como precaución, pero no hay heridos graves». «Excelente». «Y la tripulación de cabina?» «Todos están bien, un poco choqueados, pero bien». Ernesto se recostó en su asiento, finalmente permitiéndose sentir el agotamiento de las últimas 2 horas. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, ¿en algún momento dudaste de que lo lograríamos?» Carlos pensó cuidadosamente antes de responder. «Honestamente sí, en cuando vi la falla del tren de aterrizaje, pensé en todas las cosas que podrían salir mal. Pero cuando te vi trabajar, cuando escuché tu voz calmada, supe que estábamos en las mejores manos posibles. Carlos, eso significa mucho para mí. Después de realizar lo imposible, cuando el mundo quiere saber cómo lo hiciste, a veces la respuesta más profunda no está en la técnica, sino en algo mucho más fundamental del espíritu humano». 1 hora después del aterrizaje, Ernesto se encontraba en la oficina del director del aeropuerto, rodeado de oficiales de aviación,
investigadores de seguridad y periodistas. Todos querían entender cómo había logrado ejecutar un aterrizaje tan perfecto bajo condiciones tan extremas. Capitán Vázquez, dijo el investigador principal de la Autoridad de Aviación Civil, hemos revisado los datos de vuelo. Su aproximación fue textbook perfect. ¿Puede explicarnos cómo mantuvo tal precisión sin el tren de aterrizaje? Ernesto pensó cuidadosamente antes de responder. La precisión vino del entrenamiento. Hemos practicado este escenario cientos de veces en simuladores. Cuando llegó el momento real, mi cuerpo sabía qué hacer, pero ¿no sintió miedo?, preguntó un periodista. Por supuesto que sentí miedo. Cualquier piloto que diga que no tiene miedo en una situación así, está mintiendo. Pero el miedo no puede paralizar tu juicio. ¿Cómo manejó el miedo entonces? Lo convertí en concentración. Cada vez que sentía que el miedo comenzaba a crecer, me enfocaba en el siguiente paso del procedimiento. El director del aeropuerto se inclinó hacia adelante. Capitán, en mis 20 años en este aeropuerto, nunca había visto un aterrizaje de emergencia ejecutado con tal perfección. ¿Cuál diría que fue el factor más crítico? Ernesto miró por la ventana hacia la pista donde su avión aún estaba siendo inspeccionado por equipos técnicos. La confianza, respondió finalmente. ¿Confianza en qué? Confianza en mi entrenamiento, confianza en mi equipo, confianza en la aeronave, pero sobre todo confianza en que estaba haciendo lo correcto. Un joven investigador levantó la mano. ¿Hubo algún momento durante la emergencia en que consideró alternativas al aterrizaje de barriga? ¿No una vez que confirmamos que el tren de aterrizaje no podía ser reparado? El aterrizaje de barriga era la única opción segura. No había tiempo para dudas o segundas opciones. ¿Cómo se sintió cuando el avión finalmente se detuvo? Ernesto sonrió por primera vez desde que había comenzado la conferencia, como si hubiera completado la misión más importante de mi vida en ese momento. Su radio personal crujió a Capitán Vázquez, aquí control de tráfico aéreo. ¿Puede responder? Aquí Vázquez, un capitán. Tenemos una pregunta de parte de todo el equipo de control. ¿Cómo logró mantener la calma durante toda la emergencia? Su voz nunca cambió de tono. Nunca sonó estresado. Ernesto pausó, recordando las palabras que había intercambiado con el control durante los momentos más críticos. Control, la calma no viene de no tener miedo, viene de tener fe. ¿Fe en qué, capitán? Fe en que cuando dedicas tu vida a hacer algo bien, cuando entrenas incansablemente, cuando te comprometes completamente con la seguridad de otros, el universo conspira para ayudarte a tener éxito. Hubo una pausa en el radio, luego un capitán. Esa es la respuesta más profunda que hemos escuchado en nuestros años de servicio. Es la única respuesta que tengo. Después de la conferencia, Ernesto caminó solo por los pasillos del aeropuerto. Pasajeros que habían estado en su vuelo lo reconocían y se acercaban para agradecerle nuevamente. Capitán, dijo una mujer que había estado en el asiento 14C, mi hija me preguntó cómo supo que todo iba a estar bien. ¿Qué le digo? Ernesto se detuvo y miró a la mujer con sinceridad. Dígale que a veces, cuando las cosas se ven imposibles, lo único que necesitas es creer que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer, y eso es suficiente. Para mí, hoy fue suficiente. Los verdaderos héroes no buscan la fama, pero a veces la fama los encuentra, no para glorificarlos, sino para recordar al mundo que la excelencia humana es posible cuando el propósito es más grande que el miedo. 3 días después del aterrizaje milagroso, Ernesto recibió una llamada que cambiaría su perspectiva sobre el impacto de aquella noche. Era del director de la escuela de aviación, donde había comenzado su carrera 35 años atrás. Ernesto, dijo el director, necesito contarte algo extraordinario que está pasando aquí. ¿Qué sucede? Desde que se publicó la noticia de tu aterrizaje, hemos recibido más de 200 solicitudes de admisión a nuestro programa de piloto comercial. Jóvenes de toda España quieren ser pilotos como tú. Ernesto se sintió abrumado. No sé qué decir, no hay más. Una de las solicitudes viene de Carlos Mendoza Jr., el hijo de tu copiloto. Tiene 16 años y dice que quiere ser piloto porque vio como su padre y tú trabajaron juntos para salvar vidas. Eso es tan increíble. Ernesto, ¿estarías dispuesto a venir a dar una conferencia a nuestros estudiantes? Creo que tu experiencia podría inspirar a la próxima generación de pilotos. Una semana después, Ernesto se encontraba frente a un auditorio lleno de jóvenes aspirantes a piloto. En la primera fila estaba Carlos Jr., con los ojos brillantes de admiración. Buenos días, comenzó Ernesto. Muchos de ustedes
Están aquí porque quieren saber cómo aterricé un avión sin tren de aterrizaje, pero antes de hablar de técnicas, quiero hablarles de algo más importante. Un estudiante levantó la mano. ¿Qué es más importante que la técnica? El por qué, respondió Ernesto. ¿Por qué quieren ser pilotos? Varias manos se levantaron para volar aviones grandes, para viajar por el mundo. Para ganar buen dinero, Ernesto asintió. Todas esas son razones válidas. Pero déjenme contarles por qué yo me convertí en piloto. ¿Por qué? Preguntó una joven desde atrás. Porque cuando tenía 12 años, mi familia y yo estuvimos en un vuelo que experimentó turbulencia severa. Todos estaban aterrorizados, pero el capitán salió de la cabina, caminó por el pasillo y habló con cada pasajero individualmente. Nos explicó qué estaba pasando, nos tranquilizó y nos hizo sentir seguros, y eso lo inspiró. Esa noche me di cuenta de que quería ser la persona que hace que otros se sientan seguros cuando están asustados. Quería ser alguien en quien las personas pudieran confiar completamente. Carlos Juriar levantó la mano. Capitán Vázquez, mi papá me dijo que usted nunca perdió la calma durante toda la emergencia. ¿Cómo es eso posible? Carlos, tu padre es un piloto excepcional, y trabajar con él esa noche fue un honor. Pero para responder tu pregunta, no perdí la calma, porque sabía que 187 personas dependían de mí. No podía permitirme el lujo del pánico, pero no es natural tener miedo. Completamente natural. Pero el miedo puede ser tu amigo si lo usas correctamente. ¿Cómo? El miedo te mantiene alerta, te mantiene enfocado, te recuerda que lo que estás haciendo es importante. El problema no es tener miedo, el problema es dejar que el miedo tome las decisiones. Un estudiante Mayoere preguntó: ¿qué consejo le daría a alguien que quiere ser piloto comercial? Ernesto pensó cuidadosamente en 3 cosas. Primero, nunca dejen de aprender. La aviación está constantemente evolucionando. Segundo, desarrollen una relación personal con cada avión que vuelen. Conózcanlo, entiéndanlo, respétenlo. Y la tercera, recuerden siempre que no están volando máquinas, están cuidando vidas. Cada persona que sube a su avión confía en ustedes completamente. Esa confianza es sagrada. Al final de la conferencia, Carlos Juyer se acercó a Ernesto. Capitán, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de haber elegido ser piloto? Ernesto sonrió, recordando aquella noche cuando 187 personas habían confiado en él para llevarlos a casa sanos y salvos. Carlos, esa noche cuando aterrizamos, cuando escuché a todos esos pasajeros aplaudir y llorar de alivio, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que había nacido para ese momento. Que toda mi carrera, todo mi entrenamiento, todas mis experiencias me habían preparado para esos 30 minutos en los que pude marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y eso cómo se siente? Se siente como propósito puro. A las historias más poderosas no terminan cuando el avión aterriza, viven para siempre en los corazones de quienes las escuchan, inspirando a futuras generaciones a creer que lo imposible es solo otra palabra para lo que aún no se ha logrado. Un año después del aterrizaje milagroso, Ernesto recibió una invitación que lo emocionó profundamente. La Organización Internacional de Aviación Civil lo había seleccionado para recibir el premio al heroísmo en aviación, el reconocimiento más alto que se otorga a pilotos civiles. La ceremonia se realizaría en Montreal, con pilotos y oficiales de aviación de todo el mundo presentes. Pero lo que más emocionó a Ernesto no fue el premio en sí, sino quién lo acompañaría: a Carlos, su copiloto, y los 187 pasajeros que habían estado en el vuelo AT-92. Ernesto, dijo Carlos mientras se preparaban. Para el viaje a Montreal, ¿te das cuenta de que este premio no es solo tuyo? ¿Qué quieres decir? Es de todos nosotros, de cada persona que estuvo en ese avión esa noche. Todos fuimos parte de algo extraordinario. En Montreal, el auditorio estaba lleno de las figuras más importantes de la aviación mundial. Cuando llegó el momento de su discurso de aceptación, Ernesto se dirigió al podio con humildad. Señores y señoras, comenzó. Es un honor estar aquí, pero debo ser honesto con ustedes. No merezco este premio, solo murmullos de sorpresa llenaron el auditorio. Este premio pertenece a Carlos Mendoza, mi copiloto, quien mantuvo la calma y siguió cada procedimiento perfectamente. Pertenece a la tripulación de cabina que mantuvo a los pasajeros calmados y seguros. Pertenece a los controladores de tráfico aéreo que prepararon todo para nuestro aterrizaje. Pero sobre todo, continuó Ernesto,
Este premio pertenece a los 187 pasajeros que confiaron en nosotros esa noche. Su fe nos dio la fuerza para hacer lo imposible en la audiencia. Muchos de esos pasajeros estaban presentes, algunos con lágrimas en los ojos. «Quiero leer algo», dijo Ernesto, sacando una carta de su bolsillo. Esta carta me llegó hace 6 meses, de una niña llamada Sofía, que tenía 8 años cuando estuvo en nuestro vuelo al querido capitán Ernesto. Leyó: «Mi mamá me dijo que usted nos salvó la vida, pero yo quiero decirle que usted hizo algo más importante. Me enseñó que cuando las cosas se ponen difíciles, no hay que rendirse. Ahora, cuando tengo problemas en la escuela o estoy asustada, me acuerdo de cómo usted mantuvo la calma y siguió adelante. Cuando sea grande, quiero ser como usted. No necesariamente piloto, pero alguien que ayuda a otros cuando tienen miedo». Ernesto pausó, emocionado por las palabras de la niña. Esta carta me hizo entender algo importante. Esa noche no solo aterrizamos un avión, plantamos semillas de esperanza en 187 corazones. Y esas semillas están creciendo en Carlos Jr., el hijo de mi copiloto. Ahora estudia para ser piloto. María González, que era pasajera en el asiento 23A, se convirtió en paramédico porque quería ayudar a otros en emergencias. Pedro Martín, que estaba en primera clase, ahora entrena a equipos de respuesta de emergencia. ¿Ven? El verdadero milagro no fue el aterrizaje. El verdadero milagro es como una noche de crisis. Se transformó en años de inspiración. El auditorio estalló en aplausos. Pero quiero terminar con la lección más importante que aprendí esa noche. Continuó Ernesto cuando los aplausos se calmaron. Cuando el control de tráfico aéreo me preguntó cómo había mantenido la calma, les dije que entrenar es fácil, pero mantener la fe es lo que hace aterrizar. ¿Qué quise decir con eso? Quise decir que la técnica te lleva hasta cierto punto, pero cuando enfrentas lo imposible, cuando todo parece perdido, lo único que queda es la fe. Fe en tu entrenamiento, fe en tu equipo, fe en que estás haciendo lo correcto, pero sobre todo fe en que cuando dedicas tu vida a servir a otros, cuando tu propósito es más grande que tu miedo, el universo conspira para ayudarte a tener éxito. Ernesto miró hacia la audiencia, viendo caras de pilotos jóvenes y veteranos, todos unidos en su dedicación a la aviación segura. A todos los pilotos presentes, especialmente a los jóvenes, quiero decirles esto: van a enfrentar momentos difíciles en sus carreras, momentos cuando todo parezca perdido, cuando la presión sea abrumadora, cuando el miedo amenace con paralizar su juicio. En esos momentos, recuerden que no están solos. Llevan consigo la sabiduría de todos los pilotos que han volado antes que ustedes, el conocimiento de todos los instructores que los han entrenado, y la confianza de todos los pasajeros que han puesto sus vidas en sus manos. Y recuerden que volar no es solo sobre llevar personas de un lugar a otro, es sobre ser el guardián de sus sueños, sus esperanzas, sus familias. Es sobre ser la persona en quien confían completamente cuando están más vulnerables. Esa es la responsabilidad más sagrada del mundo. Y cuando la abracen completamente, cuando hagan de esa responsabilidad su propósito, descubrirán que son capaces de milagros. Ernesto levantó el premio, pero no para sí mismo. Este premio es para todos los que creen que lo imposible es solo otra oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Para todos los que entienden que mantener la fe no es solo una frase bonita, sino la diferencia entre aterrizar y estrellarse, entre la tragedia y el milagro. Gracias por recordarme que volar no es solo mi profesión, es mi vocación. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero para Ernesto, el verdadero premio no era el trofeo en sus manos, sino saber que su historia viviría para siempre, inspirando a futuras generaciones de pilotos, a recordar que cuando todo falla, cuando la tecnología no responde y solo queda la habilidad humana, la fe puede hacer que lo imposible aterrice suavemente en la realidad. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en momentos de comodidad, sino en momentos de crisis, que la experiencia sin propósito es solo conocimiento, pero la experiencia con propósito se convierte en sabiduría, y que a veces, cuando todo falla, lo único que queda es la fe inquebrantable de que estamos exactamente donde debemos estar, haciendo exactamente lo que debemos hacer,